la sucursal nos dijo a los superintendentes del circuito que teníamos que presentar este discurso. Yo me di a la tarea de tratar de encontrar en alguna enciclopedia o diccionario la descripción de una persona espiritual. La verdad me llevé decepciones. Por ejemplo, miren, recurría a la famosa Wikipedia, muy famosa en internet, y cuando busqué ahí persona espiritual o espiritual, solamente me dijo una persona inclinada a las cosas espirituales. Pues la verdad me quedé igual. El diccionario de la Real Academia de la Lengua, cuando busqué la palabra espiritual, me decía persona espiritual es una persona religiosa. Me pareció engañoso, porque no toda persona religiosa es espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes han de saber que muchas de las peores atrocidades que se han hecho en la historia de la humanidad las han hecho personas religiosas, pero no son espirituales. Por eso, hermanos, lo más sabio es recurrir a la Biblia para que nos pueda describir qué es una persona espiritual, ¿no les parece? Abramos las Escrituras. Bien, vamos a la primera carta a los Corintios, vamos al capítulo 2, por favor. Lo que vamos a encontrar aquí en parte del capítulo 2 es precisamente una descripción de lo que es una persona espiritual y obviamente para, como un bono extra, lo que no es una persona espiritual. ¿Están listos ahí en la primera de los Corintios, capítulo 2? Leamos los versículos 14 al 16. Dice aquí: pero el hombre físico no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede llegar a conocer porque se examinan espiritualmente. Sin embargo, el hombre espiritual examina de hecho todas las cosas, pero él mismo no es examinado por ningún hombre, porque ¿quién ha llegado a conocer la mente de Jehová para que le instruya? Pero nosotros sí tenemos la mente de Cristo. Me pareció interesante que leamos los 3 versículos porque a base de una comparación vamos a llegar a comprender lo que es una persona espiritual, sea hombre o mujer. Versículo 14. Dice el hombre físico. Si ustedes traen la traducción del Nuevo Mundo de Estudio, algunos le llaman de letra grande, van a notar que sobre físico viene un pequeño asterisco que nos manda a la nota a pie de página. Pero si traen la aplicación en su tableta o teléfono de JW Library, toquen el asterisco, por favor, que viene ahí, y va a abrir una notita que dice que se puede decir también o animal de índole de alma, en griego psíquicos, y en latín, animales. ¿Comprende el punto? Cuando dice aquí la Biblia el hombre físico, también dice el hombre que vive como animal. En latín así lo dice. ¿Por qué? Se los voy a explicar bien. Piensen en un animalito, supongamos un pájaro. ¿Cómo vive? Bueno, está en su nido, cuando amanece empieza a revolotear, cuando empieza a calentar el día, sale, busca alimento, toma agua, regresa a su nido, por ahí revolotea y se divierte un rato, y después cuando tiene hambre, vuelve a ir a buscar alimento, come, bebe, y así se le pasa el día. ¿Cuándo se pone a pensar en las cosas espirituales o en su adoración a Jehová? ¿Verdad que no? Así es de que aquí lo que nos está diciendo que es que el hombre físico, el hombre animalis, dice aquí, es una persona que en lo absoluto se preocupa por adorar a su Creador. ¿Cómo vive? Solamente para comer, beber y divertirse, como un animalito lo hace. ¿Saben también a qué se refiere? Piensen en esto. Imagínense que en cierta ocasión alguien deja sobre la mesa un trozo de carne
que va a preparar para que coma la familia. Y entra el perro de la familia, ve el trozo de carne, ¿qué hace? Se lo voy a decir. Se sienta y piensa y dice: no, si me lo como, voy a dejar sin comida a toda la familia y aparte me van a dar una paliza. Mejor no. ¿Eso hace? No, como es un animalito, carece de razonamiento, ve carne, ¿qué hace? No piensa en las consecuencias, se abalanza sobre él y lo devora. Eso es una persona física. Una persona que, sin pensar en las consecuencias de sus acciones, cuando tiene un antojo carnal, ¿qué hace? Lo satisface. Por eso aquí dice que el hombre físico o de índole animalis, que vive como un animalito, sin preocuparse por las cosas espirituales, no recibe las cosas del Espíritu de Dios. ¿Ya notó? A él no le interesan. ¿Dónde he escuchado eso? Sí, yo lo he oído. Cuando a veces predicamos y la gente dice: ¿leer la Biblia? ¿Yo para qué necesito leer la Biblia? No, con que yo me porte bien y no le haga mal a nadie, con eso estoy contento. ¿Lo ha escuchado usted? Por eso dice que para él son necedad, una pérdida de tiempo. ¿Sí? La persona física de índole animalis, dice aquí, es una persona que ve las cosas espirituales como algo que no vale la pena invertirle tiempo. Leer la Biblia, ir a sus reuniones, salir a hablarle a otras personas de mi religión. No, es una responsabilidad que cada quien tiene de llevar su religión personalmente, ¿no es cierto? Es un pensar muy común en estos días. Por eso dice: no las puede llegar a conocer o a valorar porque se examinan espiritualmente. Se necesita tener una visión espiritual para darle su debido valor. Vamos al versículo 15, donde dice: sin embargo, el hombre espiritual, hacemos el mismo procedimiento, toquen el asterisco sobre espiritual y dice en la notita al lado, literalmente, el espiritual en griego, ho neumáticos, y en latín, espirituales. Oye esto, dice que en griego se pronunciaría algo como ho neumáticos. ¿Les recuerda algo esta palabra? La palabra neuma significa aire o espíritu. Por eso cuando dice neumáticos, ¿a qué hace referencia? Miren, en España y en algunos lugares de aquí del país, a las llantas de los automóviles les llaman neumáticos. ¿Cuál es la razón? Porque están llenas de aire, ¿no es cierto? O quizás han oído hablar de la herramienta neumática. Por ejemplo, hay herramienta eléctrica que se debe conectar al tomacorriente, ¿no? A la red eléctrica. Pero la herramienta neumática es aquella que es movida por aire, ¿verdad? Por lo tanto, cuando aquí dice el hombre neumáticos, ¿a qué se refiere? Es una persona que se deja guiar o mover por el Espíritu, en este caso, el Espíritu Santo de Dios. O es una persona que está llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice sobre el hombre espiritual? Dice que el hombre espiritual examina, de hecho, todas las cosas. Recuerde algo, el hombre espiritual, puesto que es guiado por el Espíritu de Dios, examina o entiende todas las cosas. Pero dice, pero él mismo no es examinado o entendido por ninguno. A veces el hombre físico no entiende por qué el espiritual actúa de cierta manera. Voy a ponerle un ejemplo. En una ocasión, a un hermano predicando, salió un hombre muy enfurecido. Y el hermano lo único que hizo fue decirle, Señor, buenos días. El hombre se voltea y le da un tremendo empujón que sentó al hermano. Y el hombre enfurecido esperaba una respuesta, ¿no? El hermano se levantó, se sacudió la ropa y le dijo,
disculpe, no quise molestarle, y siguió su camino. La persona que estaba al lado le dijo, yo no hubiera hecho lo mismo que tú. Si él me dio un golpe, yo le hubiera dado 3 golpes, mínimo. Pero no sé por qué ustedes siempre reaccionan así. ¿Comprende el punto? La persona animalis, física, no entiende por qué el espiritual se deja guiar por el Espíritu de Dios. Hace poco, predicando de casa en casa, encontré a un señor en muy buena posición, y cuando le empezamos a predicar me dice, ustedes son los que traen la atalaya. Así es, dice, démela, yo las leo, Atalaya y Despertar son mis revistas favoritas, las devoro, me gustan. Y le dijimos de un estudio bíblico, dice, ahí sí ya no. ¿Por qué? Dice, miren, yo lo respeto a ustedes, me gusta mucho su religión, pero hay una cosa que a mí no me agrada. No entiendo por qué en la revista narra que muchos de ustedes desperdician buenas oportunidades de progresar en el mundo, como ustedes lo llaman, con tal de seguir practicando su religión. O porque algunos de ustedes prefieren ir a prisión por no dejar de predicar. ¿Ven lo que pasa? La persona física no entiende por qué el hombre espiritual hace ciertas cosas. 16 dice, porque ¿quién ha llegado a conocer la mente de Jehová para que le instruya? La respuesta es obvia. Ningún ser humano entiende la mente de Jehová, pero en la última parte dice, pero nosotros sí tenemos la mente de Cristo. Ahí está el punto final. El hombre espiritual es aquel que piensa como Cristo, que tiene aquí los pensamientos de Cristo, que actúa como lo hace Cristo, que decide como lo hace Cristo. ¿Qué Cristo es la copia exacta de Jehová Dios? ¿Verdad? Así es de que, hermanos, eso es una persona espiritual. Y aquí surge la pregunta, en mi caso, ¿soy una persona física o espiritual? ¿Qué es lo que guía mi vida? ¿Solamente los deseos de satisfacer mis necesidades materiales, sin pensar en las consecuencias? ¿O una persona espiritual que constantemente se deja guiar por el Espíritu de Dios y que actúa como el Cristo lo hace? Ya no les voy a explicar cómo se llega a ser una persona espiritual, porque eso ya lo expliqué en el primer discurso, ¿verdad? Vimos que es importante leer la Biblia y practicar lo que dice la Biblia. Así es como se alcanza la espiritualidad. Pero para que tengamos un cuadro más claro, hablemos brevemente, hermanos, ¿cómo podemos descubrir si somos espirituales o no lo somos? Hablemos de un punto importante: las metas que tenemos en la vida. El hombre físico tiene sus metas, que son materiales. El hombre espiritual tiene otras metas. Fíjense que me acuerdo ahorita de una ocasión que, hablando con una persona, dice, yo los admiro, también me dijo eso, pero lo que no me gusta de ustedes, dice, me choca de ustedes, es que ustedes no tienen aspiraciones en la vida. Digo, se equivocan, tenemos aspiraciones, pero nuestras aspiraciones son de tipo espiritual, no material. No sé si me entendería, pero nosotros lo vamos a entender. Abran la Biblia, por favor. Vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 4. Y aquí lo que vamos a leer pues es precisamente una conversación entre el dueño de este mundo, Satanás, y el Señor Jesucristo, el hombre espiritual por excelencia. ¿Están listos? Mateo capítulo 4. Leamos los versículos 8 y 9. Dice:
Luego el diablo lo llevó consigo a una montaña excepcionalmente alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todas estas cosas te las daré si caes y me rindes un acto de adoración. Deténganse allí. Fíjense lo que el diablo le ofreció a Jesús. De manera milagrosa, dice que le muestra todos los reinos o gobiernos del mundo y su gloria. ¿A qué se refiere con eso de su gloria? Lo que la gente más ambiciona: fama, riquezas y poder, ¿no es cierto? Y Jesús lo podía obtener así. ¿Cómo? El diablo no le dijo: te lo doy si me sirves el resto de tu vida. Le dijo: te lo doy con un solo acto de adoración. ¿Será necesario que leamos la respuesta que le dio Jesús? No creo. Todos ustedes saben que Jesús le dijo: vete, Satanás. ¿Qué hizo Jesús? Él no tenía metas espiritivo-materiales. ¿Cuáles eran sus metas? Cada uno de nosotros puede pensar en eso. ¿Qué metas tiene en la vida? ¿Lograr fama? ¿Riquezas? ¿Poder? El diablo lo pone a la disposición con una condición. ¿Cuál es? Olvídate tantito de tu Dios. Dedica tus esfuerzos a mí, a mi mundo. Pon en primer lugar mis metas. Las del diablo son también materiales, ¿no es cierto? Y con eso tendrás todo lo que quieras. La pregunta es: ¿qué meta tienes en tu vida? Eso puede revelar si tenemos un punto de vista físico o espiritual. Y fíjense que a veces ni siquiera es necesario que el diablo nos ofrezca cosas muy grandes. Muchos de nosotros no tendríamos acceso a ello, pero a veces basta con un pequeño toquecito para que el diablo desvíe a una persona y le quite lo espiritual. Vamos otra vez aquí a Mateo, solamente que ahora vamos al capítulo 16, por favor. Una conversación que estaba teniendo Jesús con sus apóstoles. Del capítulo 16, veamos el versículo 21 primero. Dice: desde ese tiempo en adelante Jesucristo comenzó a mostrar a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los sacerdotes principales y de los escribas, y ser muerto, y al tercer día ser levantado. No cierren la Biblia. Jesús dice que les revela a sus apóstoles que al ir a Jerusalén, la última Pascua, que él iba a estar aquí en la tierra, iba a tener que sacrificarse. ¿Qué le iba a pasar? Sufrir a manos de los principales, las autoridades religiosas del lugar, ¿no? Ser muerto. Se iba a sacrificar. 22. Con eso, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: sé bondadoso contigo mismo, Señor, tú absolutamente no tendrás este destino. Fíjate ahí. ¿Cuál era el punto de vista de Pedro? Señor, no te sacrifiques. No es necesario que tú hagas eso. 23. Pero él, o sea Jesús, dándole la espalda, dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás, eres un tropiezo, porque no piensas los pensamientos de Dios, sino los de los hombres o los animales, ¿verdad? El diablo puede inculcar en la mente de una persona, incluso de alguno de nosotros, ¿verdad? El que no se sacrifica por darle servicio a Cristo. El sacrificio de Jesús era necesario para darle salvación y esperanza a la humanidad, ¿no es cierto?
Pero Pedro, como dijo Jesús, pensando como los hombres, le dijo, no es necesario que lo hagas. Pero Jesús le dijo, ponte detrás de mí. Hermanos, miren, el simple hecho de que alguno de nosotros muchas veces no quiera sacrificar algo para dárselo a Jehová, puede hacer que deje de ser espiritual. Y no estoy hablando de dinero, si alguno de ustedes lo pensó, no me refiero a eso. Me refiero a los esfuerzos que hacemos. Voy a poner un ejemplo. Imagínense, domingo en la mañana. Después de una semana de mucha labor, mucho trabajo, abrimos los ojos y es domingo. Día de ir a predicar. Pero uno puede decir, es que ya tuve mucho trabajo en la semana, me siento cansado. ¿Qué le va a decir el diablo? No te sacrifiques, descansa, te lo mereces. La gente de todas maneras ni te va a escuchar. ¿Qué le va a decir usted? Ponte detrás de mí. Hermanos, tomen en serio esto. El diablo es tan sutil que puede hacer que una persona religiosa, nosotros somos religiosos, no se haga una persona espiritual. ¿Por qué? Porque sus prioridades pudieran no ser las espirituales. ¿Se acuerdan que en el primer discurso leímos Santiago 1, 22 al 25, donde habla de aquel hombre que se ve en el espejo? Pero al no hacer nada, al ver sus debilidades o defectos, se engaña a sí mismo. Y él no puede lograr eso.